a través de Zapping TV en el 170, en Mundo también, por supuesto en señal digital, y quienes nos están viendo también en el www.tvr.cl. Los saludamos a todos en esta mañana, iniciando esta mañana con todo el ánimo, junto a Caro, por supuesto, y también junto a todo el equipo de TVR. Oye, ya estamos en un periodo que ha avanzado bastante el año, Caro. Ya ha avanzado el año. Oye, sí, no nos hemos dado ni cuenta, y ya la época de verano, de vacaciones, hemos ido cambiando de temporada. Sin embargo, en estas fechas también es importante poner atención a qué es lo que sucede con nuestros hogares, con nuestras casas, con nuestros recintos inmobiliarios y cómo cuidarlos, qué arreglos hacer, ya sea en verano. Podríamos preocuparnos incluso de los techos, quizás, preparándonos para la época invernal. Todo eso y mucho más vamos a conversar en este minuto con un invitado que ya está con nosotros en estudio, don Luis Moya Macay. Él es gerente general de Tecno Inspec, y vamos a conversar respecto a los arreglos de la casa. Don Luis, muy bienvenido a estar con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Francisco. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, felices nosotros también de conversar de este tema y saber un poco, conocer primero, antes de ver los tipos de arreglos que podemos realizar, conocer la realidad de Inspec. Mira, nosotros, como decía Francisco, somos una empresa que funciona el año 2005. Nos dedicamos básicamente a apoyar, gestionar, coordinar, inspeccionar proyectos. Participamos en la etapa de desarrollo de proyectos como en la etapa de ejecución. Ahí somos los denominados ITOs, inspectores técnicos de obra. SINACH, claro. Donde nos toca ver aspectos administrativos, contractuales, inspección técnica propiamente tal, aspectos económicos y de coordinación y del programa de los proyectos. Somos una empresa de profesionales, servicios profesionales, que apoya a la gestión inmobiliaria, a los inversionistas, a los mandantes, a los propietarios. Puede ser un particular que desee desarrollar su vivienda, su oficina, su industria, y lo apoyamos en todo el servicio profesional desde la gestión propia de los proyectos, la coordinación con todos los especialistas, y estamos funcionando y operando desde el año 2005. Bueno, es todo un proceso que es muy relevante, porque la verdad que es un mundo que en general a grosso modo desconocemos, y cuando nos enfrentamos a un cambio, una reestructuración, una remodelación o lo que sea necesario, tener el respaldo de ustedes es tener conocimiento, es irnos a la segura en el fondo. Correcto. Luis, en esta época del año, si lo llevamos ahora a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros recintos, quizás de oficina también, ¿qué arreglos podríamos hacer? ¿Cómo gestionamos todo el proceso? Bueno, yo creo que la etapa de verano es una etapa apropiada para hacer una buena revisión de la vivienda, de la oficina, de la industria, partiendo por aspectos exteriores como son las cubiertas, las canales, las fachadas, para ver si hay deterioro. En invierno esas tareas en general son más difíciles, y mientras avanzamos al sur también se ponen más difíciles por las condiciones climáticas. Y por dentro de la vivienda, por supuesto, revisar sistemas de calefacción, sistemas propios de los servicios que aporta la caldera, que es agua caliente sanitaria, si hay fugas, si hay filtraciones, los sellos. En general se le pone poca atención a este tipo de trabajo. Son simples, yo diría que son bastante simples, pero en la medida que no se hacen o pasa mucho el tiempo, no se hace con oportunidad, evidentemente después uno actúa sobre la reacción, sobre problemas que son inminentes o que ya están ocurriendo. Entonces, normalmente uno se encuentra con daños que son mayores y por lo tanto la inversión es mayor. Claro, idealmente es que, claro, uno se puede preocupar antes, pero también lo hablábamos, por supuesto, antes de salir al aire, Luis, importante el contexto social y económico también que estamos viviendo en nuestro país. Me imagino que evidentemente hay una disminución también como de este tipo de servicios que ustedes prestan. Mira, hay algunas áreas donde ha disminuido bastante, pero en otras áreas se ha mantenido, y es por lo mismo, porque la gente ahora, estando más en casa con teletrabajo y otras actividades, con más horas en la vivienda o en la oficina o en la industria, la gente toma más conciencia y observa, más que mirar, observa, y por lo tanto detecta cosas y finalmente invierte o decide invertir en ampliaciones o mejoras,
o en reparaciones que estaban ahí y que eran visibles, pero que no eran una prioridad. Hoy día eso sí se ha vuelto una prioridad o una costumbre mayor de estar más atento a ciertas acciones que antes no le dábamos mayor importancia. Y hubo, hubo un incremento ahí con respecto, cuando fueron los retiros, por ejemplo, me imagino que hay un incremento importante también en el servicio, porque la gente tenía más dinero como para poder gastar. No te podría decir si está vinculado a eso, pero yo creo que sí. Yo, en opinión personal, creo que sí. Ajá. Creo que hay una mayor preocupación y ha habido más tiempo para... yo mismo lo he hecho, digamos, en mi propia casa. Como a pensar un poco. Exactamente. No, y hay cosas que antes a lo mejor uno postergaba, ahora le ha dado mayor importancia. Sobre todo aspectos que pueden dañar más la vivienda o la oficina, aspectos de filtraciones de agua o equipamientos que no están funcionando bien para invierno. Entonces uno hoy día es más previsor y se prepara mejor para la época de mayor exigencia, como puede ser el invierno. Oye, Luis, tocaste un tema pero muy importante respecto a los alcantarillados, por ejemplo, a obras, quizás a reparaciones más gruesas, más de fondo, que nos encontramos muchas veces también en viviendas más antiguas. Sí. Cuando ya, no sé, por el sistema de alcantarillado, el destapar, no sé, una cocina, el destapar un baño, estoy pensando en quizás las cosas más simples, pero que más conflictos nos generan, y ya no es posible, ponte tú, y nos vayan a destapar y nos dicen, no, esto ya es... Hay que entrar a picar. Y ahí viene el susto y uno dice, no, ¿qué hago? Bueno, normalmente nos pasa eso, que nosotros somos a veces una segunda opinión y ahí aterrizamos un poco los temas. Diferenciamos aquellas cosas que son urgentes o que tienen mayor relevancia o incluso hasta peligro. Por ejemplo, con el tema gas, no hay vuelta que darle, hay que hacer lo que una... Y ahí hay instrumentos, hay aspectos, herramientas o metodologías como para detectar ciertos problemas que pueden ser más delicados. Y hay otras cosas que a veces se resuelven muy simple, que no tienen mayor relevancia y que en realidad la respuesta no estaba en desmontar o en desarmar. A veces son accesorios, son simplemente accesorios, llaves de paso, válvulas, es fácil, digamos, de detectar. Nosotros sabemos un poco cómo mirar y dónde mirar. Claro, bueno, ahí está la expertise, por supuesto, acá de los amigos que hoy día están presentes. Pero te quiero llevar al tema eléctrico, que también es un tema muy importante. Sí. Y yo te contaba que yo soy de Valparaíso, y allá, Caro, tenemos el tema de las casas muy antiguas, ¿no? Sí. Y que, por supuesto, en el 1900 nadie pensó que iban a existir los plasmas, la lavadora, qué sé yo, una cantidad de electrodomésticos, ¿cierto? Ese punto también es súper importante, la actualización, por ejemplo, de las casonas, ¿no? De los edificios que con historia, pues Santiago también está lleno de edificios patrimoniales, ¿no? Sí. Y también justamente ese punto que es súper peligroso al momento de no tener una actualización en el sistema eléctrico. Sí, yo te diría que el tiempo en ese sentido para casas o viviendas o construcciones muy antiguas en general, la parte eléctrica es un tema más complejo y que requiere especialistas. Cuando tú quieres hacer un trabajo de ese tipo, normalmente hay que recambiar no solamente el cableado completo, sino que también el trazado y el tipo tablero, los automáticos. Los consumos hoy día, las potencias hoy día no son las que existían antes y son un factor de riesgo. Cuando un automático salta, o se cae, mejor dicho, la solución no es muchas veces cuando nosotros nos encontramos con que lo cambian y le ponen un automático, le instalan un automático en mayor capacidad. Precisamente el automático está haciendo está anunciando un aviso de que hay un mayor consumo en un circuito X. Por lo tanto, al contrario, tú lo aumentas y estás poniendo más en riesgo la instalación anterior. Si el automático lo que hace precisamente es caerse para evitar un daño al interior de la vivienda o de la oficina o lo que sea. Entonces, el concepto en ese sentido es al revés. No es cambiarlo por uno que no se caiga. No se va a caer. El sistema completo el que hay que ver. Claro, pero si un automático se está cayendo es porque en alguna parte de esa línea hay mayor consumo y eso el cable no lo va a aguantar y por lo tanto el automático va a bajar. Es un control, es una medida precautoria, es un elemento de protección. Luis, bueno, Francisco dijo algo muy importante, casas antiguas, viviendas que ya no tienen incorporado quizás los sistemas que vamos a necesitar en términos de cantidad de energía. Por ejemplo, ¿a quién acudimos si necesitamos ampliar el amperaje de nuestra vivienda? ¿Es a la empresa eléctrica? ¿Es a un constructor? ¿A quién?
Por ejemplo, se me caen todo, enchufo el microondas, tengo prendido el microondas con la plancha, con, no sé, con la secadora, y ya sonó el sistema y se me cayó todo y se me apagó la luz. Mira, yo te diría que cualquiera de ellos puede ayudarte y evidentemente tiene que derivar en un especialista eléctrico, un instalador eléctrico autorizado, clasificado, qué sé yo, inscrito. Ellos son, un proyectista eléctrico perfectamente te puede dimensionar ¿cómo se llama? El calibre de los circuitos, los cables y el tablero, dimensionarlo de acuerdo a las capacidades, lo que tú como propietario le vas a decir qué es lo que vas a consumir. Si en la casa vas a tener consumos normales, te va a diseñar y te va a proyectar tableros y cables en función de eso. Si tú piensas ponerle equipo de aire acondicionado a segundo piso, al primer piso, empezamos a poner capacidades de potencia un poco mayor. ¿Te fijas? Entonces, pero tienen que ser especialistas eléctricos, proyectistas eléctricos. Claro. ¿Ah? Ese proyectista puede ejecutar la obra o no. Esa es otra materia, ese es otro paso. Pero en la etapa de proyecto hay que normalmente visualizar y revisar qué es lo que existe y qué es lo que hay que proyectar en función de las nuevas demandas. Oye, estamos muy acostumbrados también a la acera reilina nosotros como la chilena, y nosotros cablear, nosotros poner quizás un alargador de alguna cosa, sacar de algún enchufe, Quiero que quede aquí puesto sobre la mesa cuáles son los peligros de eso. Bueno, para que efectivamente no lo hagamos. Un sobreconsumo, sea de la naturaleza que sea, te pone en riesgo que los cables puedan quemarse, pero primero a eso va a producir una reacción en el tablero, con lo que te decía, los automáticos, los diferenciales. Si hay un golpe desde el exterior, desde el área pública, el automático o el diferencial van a actuar y por supuesto van a proteger toda la vivienda. Pero si el consumo, el mayor exigencia viene de adentro, tú pones en riesgo todo ese circuito que está asociado. Normalmente cuando uno pone elementos de mayor potencia como, planchas, microondas, hervidores eléctricos, en un solo circuito, no tienes por qué saberlo tú como usuaria, como propietaria, no eres técnico, pero si se cae el automático es porque te está anunciando que no puedes usar los tres elementos simultáneamente. Claro. Hay una capacidad por la cual fue diseñado. Exacto. Los sistemas en general, las instalaciones en general, están diseñados bajo un criterio de diseño, de consumo, de uso. Y por lo mismo, eso mismo ocurre en las redes de agua, en el alcantarillado o en el gas. Nadie piensa que todo está usándose simultáneamente. Exacto. Luis, estamos con Luis Moya de Tecno Inspect, quienes están sumando a la sintonía, por supuesto, de tu conexión matinal. Luis, estamos partiendo el año, ¿cierto? 2023, me imagino que ustedes también como empresa tienen proyecciones importantes. Tú me comentabas antes ahí de salir al aire que las regiones ustedes las están observando un poquito más. Sí, hoy día estamos volviendo a observar las regiones. Antiguamente habíamos prestado servicio en proyectos de edificación. Nuestra área en general ha sido los proyectos de edificación en altura, sean oficinas o departamentos. Hemos trabajado en Concepción, en Villarrica, en la quinta región, Concón. Ahora estamos trabajando en Coquimbo, Rancagua, Santiago, por supuesto. Entonces tenemos proyectos que todavía están en desarrollo y estamos abordando ahora regiones que antes que no habíamos atendido, claro, y otras que también hemos atendido. ¿Y cuál es tu percepción con respecto a la explosión inmobiliaria que existe en estas regiones? ¿Cuál podrías tú destacar quizás que ha tenido un avance importante en el último tiempo? Mira, no tengo una visión... Coquimbo, por ejemplo, Coquimbo está construyendo bastante. En el sector de la octava región también se está construyendo y en la quinta región todavía se sigue construyendo. Exacto. Perfecto. Oye, buenísimo, Luis, poder acercar también estos temas quizás que nos complican un poco respecto a qué cuidados tener con nuestras viviendas, sobre todo en diferentes épocas del año. Te agradecemos que estuvieras con nosotros. Feliz, muchas gracias por la invitación, por estos minutos. Que tengas buena mañana, buena jornada. Muchas gracias. Y buen inicio de semana, sobre todo. Igualmente. Que estés bien, Luis. Gracias. Mucho éxito en todo. Y ¿sabes qué? Te voy a invitar, Francisco, y a todos quienes están en su casa a una pausa comercial. Pero el compromiso es que usted no se separe, no se vaya de nuestra sintonía, porque venimos con muchas más sorpresas.